pues las obras son parte, ¿no? No digo que las obras sean todo, pero pues yo creo que la fe se muestra, ¿no? Como lo dice Santiago también. Ahí se muestra precisamente. Pero, qué interesante. Sí, todo esto está muy interesante. El tercer punto, ya lo veníamos diciendo, es santa, por Dios en la verdad y enviada en la misión de unir a las personas mediante el amor mutuo. Esta misión se inspira en el trido de unidad eterna que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Okay. Justamente como decías, el versículo de vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Es eso lo que hace la iglesia prácticamente. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. A quien lo reciba, pues será bienvenido. A quien no, como ya lo decía Jesús, quítense las sandalias y límpiense los pies y vayan a otro lugar. Nadie es profeta en su tierra. Sí, efectivamente, yo creo que aquí está la maravilla, ¿no? Que el Señor nunca nos echó mentiras, o sea, nunca dijo, va a ser bien fácil, ustedes váyanse, cómprense un kilo de esto, en tal cosa, y la gente de... O sea, creo que Jesús fue muy directo en todo esto y siempre nos dejó ver claramente, ¿no? Que al final ahí está la recompensa, tanto la persecución como también paz, sus dones, todo eso. Así es. Algo que me gusta mucho del libro de Hechos, a ver si me ayudas, ¿qué versículo es? Donde decía, somos uno en el espíritu y acudían asiduamente a la fracción del pan. O sea, vivían todos juntos en comunidad y compartían los dones. Sí, es según yo es el 2:40 y tanto, 44 por ahí. Sí, aquí tengo mi Biblia. No, esto es del pan. Y para participar en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. Y es algo que incluso todavía se sigue viendo en las parroquias que apenas van empezando, que le llaman capillas. Se va juntando una población extremadamente pequeña, va creciendo y va creciendo la fe, crecen los apostolados y así se enriquece la Iglesia Católica. Efectivamente. Sí, efectivamente. Así es. ¿Algo que nos quieras compartir, Aile? Pues sí, lo que comentabas, ¿no? Ahorita que pues el espíritu mismo es el que nos inspira y pues se van haciendo pues pequeños grupos de oración, se van tal vez uniendo, como lo dices tú, en comunidad y se van creando los diferentes grupos de apostolado tal vez, o aunque no pues tengamos apostolado simplemente con asistir a la Eucaristía, Asiduamente, sí. no sé, tal vez a algunos talleres, ir formándonos, ¿no? A través de lo que es bueno, de lo que puede ir brindando la iglesia. Sí, es que es muy importante también formarse porque a lo largo de mi vida cristiana pues me he encontrado personas que les preguntas algo súper básico acerca de la Iglesia Católica y te contestan con cosas que pues que no van dentro de la fe y te quedas así como que por eso es importante como tener en cuenta el magisterio, tener en cuenta las encíclicas que son sumamente enriquecedoras que nos han ofrecido los papas a lo largo de los años. Sí, y
como lo decías ahorita, un dato importante también podría ser el catecismo de la iglesia, ¿no? Y qué importante es la catequesis desde los niños hasta los adultos, ¿no? Porque en la actualidad hay personas ya adultas que inclusive pues ya no se saben los mandamientos, ya no se saben los sacramentos. Lo veía porque, bueno, apenas brindé un servicio de apostolado en catequesis y inclusive les decía, bueno, ahorita ya están próximos a hacer el sacramento de la comunión y les decía a los papás, bueno, ustedes se ponen a estudiar con sus hijos o se ponen a ensayar con ellos, porque si no, ¿qué testimonio están dando, no? Si ustedes no se lo saben, ¿cómo quieren que sus hijos se sepan, pues, lo básico, ¿no? Las oraciones, la consagración a la Virgen, sí. Lo que hablabas ahorita, las virtudes teologales, el credo, o sea, lo básico. Las partes de la misa, que es algo tan importante, sí. Y los papás ya no se lo saben. Sí, yo trabajo en una tienda, pues, de artículos religiosos y va mucha gente, o sea, van sacerdotes, va gente que de verdad no cree y te sale con cada pregunta y pues le tienes que responder y va otra gente que es incluso padre, madre, familia, que te va a preguntar, por ejemplo, oye, ¿y cuáles son los mandamientos? ¿Y cuáles son los sacramentos? Y yo me quedo así como que siempre les pregunto, ¿ya hizo sus sacramentos? Y me dicen, sí, pero ya no me acuerdo. Y yo me quedo así como que es algo tan básico, que se aprende desde catecismo. Ajá. Sí, justamente que no lo ven solo como un requisito, ¿no? Porque muchas veces ya solamente hasta buscan en dónde es para que lo hagan más rápido, sí. O sea, en qué capilla o en qué iglesia para hacerlo más rápido, y entonces la preparación dónde queda, ¿no? La formación dónde queda. Exactamente. La estaba escuchando, es que está muy interesante, ¿no? Cómo lo plantean, porque sí es cierto, yo creo que cualquier católico que esté practicando su fe y que haga algún servicio catequético se va a encontrar con este problema precisamente, que siempre vamos a darnos cuenta que las generaciones que están llegando pues ya no les interesa tanto, por no decir que no les importa, ¿no? Ya no les interesa tanto formarse, porque pues actualmente ahorita hay muchas distracciones, ¿no? El teléfono, que la red social de no sé qué, que tal trend, lo que sea, ¿no? Hay muchas cosas. Sí. Y creo que es un reto, porque yo me he dado cuenta de este factor, fíjense, yo me he dado cuenta de que últimamente se está apostando mucho por catequizar y no por evangelizar, porque las generaciones que vienen ocupan ser evangelizadas porque sus papás no están evangelizando. Se supone que la función de la iglesia pues está en esa distribución, ¿no? La familia integrada, la familia pues es la que tiene que dar como este ejemplo para que los hijos vayan siguiendo el proceso, pero sabemos que realmente en nuestro México bonito y querido pues no se está ejerciendo eso, ¿no? Realmente no está siendo parte de esta misión evangelizadora la familia, ¿no? Porque ya hay muchas familias que sabemos que los papás trabajan, los hijos esto, entonces hay muchos factores, ¿no? Que ni siquiera podemos culpar a alguien, realmente hay muchos factores. Así es. Yo creo que sí tiene que apostar mucho por evangelizar familias. Yo creo que previamente catequizar, porque cuando queremos catequizar yo me he dado cuenta de que la gente pues no lo toma bien, ¿no? Y con justa razón, porque no les interesa realmente. Entonces yo creo que tenemos que empezar, como decía Ailet, ¿no? Desde lo más básico, desde el amor de Dios, desde el Padre Nuestro, desde los mandamientos, y todavía pues ni hablar de un magisterio, ¿no? Porque la gente todavía ni siquiera está en lo básico, ajá. Sí, curioso, ¿no? Sí. Curioso. Creo que ahí está lo interesante, que podemos, yo creo que empezando poco a poco en muchos sentidos, porque se pierde, ¿no? Y es un reto, yo creo que esta generación es un reto. Yo a mis amigos que están en el seminario siempre les digo, no, ahorita lo que les viene a ustedes como cuando sean padres, pues va a ser bien canijo, porque pues ahorita ya los jóvenes, muchos ya no escuchan, ya los niños que vienen atrás pues ya ni siquiera ponen atención, la gente ya no se viste decentemente para la misa, entonces ya hay muchas sí. Cosas que están cambiando y que son retos para los pastores que vienen y también para los laicos, ¿no? El saber sobrellevar este tipo de cosas que vienen atrás. Así es.
De hecho, hace como 2 semanas fui a la iglesia de Lomas Taurinas, parroquia Jesucristo Príncipe de la Paz, con el padre Yello, con el padre Aurelio. Oye, sí lo conozco. Ya le estamos haciendo publicidad por aquí. Facebook, e Instagram. Sí, y algo que me llamó mucho la atención, pues es que iban a tener un retiro y en el retiro les pedían vestir decentemente porque si no los iban a correr. Y como que esto suscitó mucha opinión y mucho descontento en los jóvenes y justamente es algo que te lo vienen pidiendo desde hace mucho tiempo, desde que yo tengo memoria. Te piden vestir decentemente para la misa o te piden vestir decentemente para ir a un retiro porque pues no te encuentras con sutano o con mengano, te encuentras con Jesucristo. O sea, es algo muy importante. Y me llamó mucho la atención el descontento de la gente. O sea, no estamos acostumbrados a que nos llamen la atención o que incluso nos corrijan en el vestir. Y es algo tan importante el vestir decentemente que habla de la modestia cristiana. Ajá. Totalmente de acuerdo. Dice Ainet, por dos. Por dos. El punto 5 es la cabeza de la iglesia, que ya sabemos quién es la cabeza de la iglesia, el Papa. La cabeza de la iglesia instituyó a Pedro, o sea, Francisco, para ser apoyo permanente para todos los demás ministros y otros apóstoles, que se va sucediendo en la jerarquía eclesiástica por el sumo pontífice, cardenales, monseñor, o arzobispo, obispo, sacerdotes, diáconos y laicos. Sí. Fíjense que últimamente los documentos los poquitos que puedo leer, revisar por ahí, tocan estos temas, ¿no? Del magisterio de nuestra estructura como iglesia. Y hay un cambio, o más que un cambio, hay una especie como de estabilidad que se ha dado desde el Concilio Vaticano II, en el que, porque antes se sentía, ¿no? Se percibía como que, obviamente sabemos que está la jerarquía, ¿no? El Papa, la cardenal, lo que ahorita Marimar decía. Sin embargo, como que se entendió muy mal esa jerarquía mucho tiempo. Así es. Mal en el sentido de que mucha gente entendió o pensó que se refería a una dignidad súper especial, ¿no? En el sentido que un obispo podía ser más que una persona, o esto, etcétera, ¿no? Yo creo que aquí no entramos en tanto detalle. El punto es que yo he revisado cómo se ha cambiado esta concepción, no porque se haya planteado antes, ¿no? Sino porque muchas veces se malentendió, en el sentido de que actualmente ya se comprende que no hay alguien que esté por encima de la diferencia que tenemos siempre hacer el servicio, la función que cada quien ejerce, ¿no? Desde su ministerio. El Papa pues dirigiendo, guiando la iglesia, el sacerdote pues ejerciendo los sacramentos, y nosotros los laicos pues también dando testimonio, catequizando con nuestra fe. Entonces, no es que una labor sea más que otra, pero la función es diferente. Es algo que ahorita se está como mostrando mucho, porque desde que se cambió el concepto de iglesia pueblo de Dios, o se puso más bien, ha habido como estos conflictos, ¿no? Con el sentido de que muchas personas quisieron optar por no soltar estos conceptos antiguos, como de yo consagrado soy más que tú no consagrado. Como que mucho tiempo se llevó a pensar o entender eso, y ahorita ya poco a poco se ha ido quitando. Incluso el Papa Francisco y otros han dicho, pues este es el tiempo de los laicos, ¿no? El tiempo de los laicos en el que tenemos que hacer ruido, que tenemos que atestiguar, porque pues de alguna forma ya no es tan fácil como antes, o ya no se escucha tanto al sacerdote como antes, ¿no? Tristemente de parte de muchas personas. Sí, y es que algo que quiero como dar a conocer, o que incluso antes al sacerdote se le tenía mucho respeto y había como
una jerarquía al sacerdote por parte de los laicos. Te decían, no, que el sacerdote está por encima tuyo. Y es algo que se ha ido removiendo poco a poco en cuestión de jerarquía. O sea, el sacerdote ahorita, como venías diciendo, ya casi no lo escuchan. Sí, tristemente. Tristemente. Incluso en la liturgia hay como esa ambigüedad de que me decía un señor de que una parte de la liturgia estaba mal decir solo tú eres santo y que debía de decir solo él es santo. Y en realidad, pues como dice en el misal romano, es solo tú eres santo, y el laico pues no le tiene que cambiar, pero está esa ignorancia también litúrgicamente por parte de que ya no se le pregunta al sacerdote. Sí. Sí, ese no se toma tan en cuenta. Sí, así es. Pasando al punto 6, siempre habrá y existirá oposición y persecución, incluso en el martirio, pero Cristo vencerá todos los obstáculos y así será purificada y todos los espíritus malignos serán expulsados. Como ya lo veníamos diciendo, la iglesia empezó por los mártires, por la iglesia vinieron los mártires. Y ya partiendo de los padres de la iglesia, por ejemplo San Agustín, San Benito, San Ireneo de León, hablan mucho acerca de los espíritus malignos, y es como, se me hace una cultura que está muy escondida por parte de la iglesia. Casi no se habla de espíritus malignos, casi no se habla de exorcismos, o son muy pocos los sacerdotes que en realidad ejercen este ministerio. Ajá. Pues yo creo que todos los sacerdotes, por ejemplo, están llamados a hacerlo, ¿no? Pero creo que sí existe como una preparación o algo así, algo sabía Sí. De eso, o algo había escuchado. Por ejemplo, aquí en la arquidiócesis de Toluca, conozco a un padre que sí está, creo que tienen que estar algo así como aprobados, ¿no? Algo así por Sí, tienen que estar realizar aprobados. ese tipo de cosas, y tienen que tener como una preparación. Y así como que sí son contados, aunque todos los sacerdotes están llamados a hacerlo, ¿no? Simplemente que creo que sí deben de tener como una preparación o algo así. Algo había escuchado, no sé. Así es, tienen No que sé tener muy la bien. aprobación por parte del obispo o Del obispo, del pues, papa. Ajá. sí. Sí, para realizar ese tipo de, bueno, en esta cuestión de lo que dices, ¿no? Sí, justamente. Ajá, y que no debe de ser algo como que a veces les da cosas, ¿no? O así. Sí, les da miedo. Siempre lo hemos visto, por ejemplo, acá en la renovación, no es que hagamos exorcismos, ¿verdad? Pero siempre, por ejemplo, en las efusiones o así, siempre sucede que hay, o en enjes, ¿no? Que hay liberaciones, y pues muchos como que hasta les da miedo, ¿no? Pero lejos de que les dé miedo, creo que, por ejemplo, una liberación, en alguna vez lo explicaba un padre, no es mala, ¿no? Sino es buena porque pues Dios te está liberando, ¿no? De todas pues tus pecados, de todo lo que tienes, ¿no? De malo. Y creo que es algo bueno, ¿no? Simplemente que a veces como también de parte de los laicos hace falta como más
tener Educación, conocimiento, tener sí. esa formación para poder pues saber discernir, ¿no? Así es. Oigan, y hablando de eso, de ese tema, les voy a platicar una historia chistosa, ¿no? Chistosita. Una vez me tocó a mí hacer unas misiones en una parroquia, ¿no? Y en la parroquia se decía que pasaban cosas muy raras ahí. En el sentido de que se movían cosas, de que la gente veía, y mucha gente de la comunidad ya lo había reportado, ¿no? Entonces, para no hacerlo tan largo, me tocó a mí quedarme con un compañero, nosotros nos quedamos en un tercer piso. Y en el tercer piso, no había nada, porque abajo era un salón de catequesis y hasta abajo era un comedor parroquial. Y el padre se quedaba en la oficina de la parroquia. Entonces, resulta que en el tercer piso empezaron a pasar cosas, ¿no? Yo nunca vi nada, nunca oí nada, pero mi amigo que estaba conmigo siempre decía que él veía, que tocaban la puerta, que rascaban la puerta, que gritaban, etcétera, ¿no? Entonces, un día tanto era que decía, no, es que yo veo que está pasando esto, yo escucho tal ruido en la noche, que yo le dije al padre, oiga padre, fíjese que no sé si podría hacer un exorcismo allá al tercer piso, o si no, pues aunque sea bendecir. Ajá. O sea, porque fíjese que mi amigo pues le está pasando esto. Y entonces el padre dijo, el padre era peruano, ¿no? El padre dijo, a ver, jóvenes, no, es que yo no creo en esa cosa. Y dije, ¿no? Y dice el padre, sí, pero yo creo más en el amor de Dios, yo no creo en esa cosa del diablo, yo no me meto con él. Y no fue, el padre nos dejó ahí solos. Nos daba mucha risa, ¿no? Porque pues ya entre él y yo hacíamos oración antes de dormir y todo. Y pero este muchacho decía que él le constaba que él veía siempre ahí que había cosas, que se movían cosas. Y el padre, yo creo que el padre sabía algo porque pues, no quiso ir. Le dio miedo. Pues lo bueno que hicieron oración. Lo bueno. Afortunadamente. Por si sí o por si no. Sí. Pero fíjense que se acalmó, porque después de eso ya este muchacho pudo. Afortunadamente hicieron oración. Ajá. Y como dicen, a veces lo dicen de broma y lo he escuchado así como chiste, ¿no? Pero no es chiste, la oración tiene poder. Justamente. Antes de ya pasar a otro apartado, el punto 6 tiene mucha relación con el punto 7. María discreta y presentemente activa en la misión de la iglesia. Nos acompaña como madre y protectora, que incluso María siempre ha estado desde el Pentecostés. Y es quien nos ayuda y nos socorre en tiempos de miedo, en tiempos que tenemos problemas, justamente. María es una figura siempre de gracia, es una figura de esperanza, es una figura de amor. Y yo creo que sí es muy importante que un cristiano se sienta identificado con ella en el sentido de que sentirnos acompañados, ¿no? Así es. Sentirnos abandonados, sentirnos huérfanos, sentirnos solos. Y fíjense que también es otro problema, hablando de la Virgen, que yo he visto que hay mucho fuera de juego. Yo he visto que mucha gente dice, yo soy católico, pero nada más creo en Dios y no creo en la Virgen. Entonces me ha tocado como ver esa parte y siempre decirles, oigan, es que nosotros aceptamos, siempre vamos a reconocer como católicos que Dios tiene todo el poder, ¿no? Exactamente. María es intercesora, o sea, no decimos que ella sea otra diosa o algo así, ¿no? Y como que mucha gente se ha dejado arrastrar por ideas de otras doctrinas, congregaciones, y de repente ya empiezan a pensar igual. Qué chistoso, ¿no? Sí. O pasa todo lo contrario, ponen a María por arriba de Dios y a Dios lo terminan bajando y terminan quitándole el poder de alguna manera. Y dicen, no, pues yo creo en que María tiene más poder que el mismo Dios.
Pues sí, justamente eso que decías, ¿no? Que a veces puede ser lo contrario, o bueno, una vez también decía acá el padre de mi parroquia, ¿no? Son católicos nada más el 12 de diciembre, ¿no? Y van con su imagen y a fuerzas ahí quieren que les echen agua bendita, ¿no? A veces hasta se enojan porque no les echan agua bendita a sus imágenes. Y es eso, yo creo que a María siempre la debemos de tener presente, no solamente para pedir su Intercesión. intercesión, sino siempre, ¿no? O sea, Sí. siempre invocarla y pedir que nos acompañe y como pues lo han dicho, ¿no? María ha estado desde el inicio. Así porque es. pues es la esposa del Espíritu Santo, es en quien Dios creyó, confió y pues es la llena de gracia, la que no tiene pecado y mancha. Compartiendo algo que ahorita me estaba acordando y se me vino a la cabeza, es que no estamos solos. O sea, muchas veces nos podemos llegar a sentir solos y podemos decir en nuestros momentos de tristeza, en nuestros momentos de soledad, estamos solos, pero no, en realidad no estamos solos. Hay una jerarquía, o sea, está la iglesia militante que está en el mundo, está la iglesia triunfante que está en el cielo y está la iglesia purgante. O sea, en realidad no estamos solos y tenemos los santos y tenemos a María a quien encomendarnos, y también tenemos a Jesús, Dios Padre, Dios Espíritu Santo. Sí, yo creo que es un error, ¿no? Es cuando pensamos que estamos solos, que ya no podemos, etcétera, ¿no? Pero pues es la tentación, yo creo que de sentirnos abandonados. Pero efectivamente yo creo que concuerdo mucho con todo lo que han dicho. Pues somos iglesia, ¿no? En la iglesia peregrina, y todos estamos caminando hacia donde mismo. Ya lo decía al principio con José Sánchez del Río, ¿no? Todos estamos avanzando hacia donde mismo. Así es. Cada sacramento tiene su fruto especial, gracias dadas en particularidad y circunstancias para cada uno de los que siguen a Jesús. ¿Cómo se ha manifestado en ustedes el ser iglesia y el sentir en cuanto al poder de los sacramentos en alguna situación particular en su historia cristiana? Te cedo la palabra, Elite. ¿Cómo se ha manifestado en mí, por ejemplo, el ser iglesia? Pues desde, como lo decía hace un rato, ¿no? Desde casi toda la vida, pues siempre, no me ha dado pena, ¿no? Como decir, soy católica, voy a la iglesia, me gusta ir al grupo de jóvenes, me gusta alabar al Señor, incluso, pues compartir, ¿no? Pues, no sé, algún video, alguna frase, algo, simplemente a una imagen de Santísimo, no sé, por ejemplo, como que ser testimonio de eso, ¿no? Y creo que el poder de los sacramentos nos ayuda mucho, ¿no? Simplemente el sacramento de la reconciliación, ¿no? Hablaban ahorita de cuando nos sentimos solos, ¿no? Cuando sentimos que no podemos más y que tal vez traemos como una carga en la espalda de muchos problemas y pecados, pero cuando acudimos al sacramento de la reconciliación es cuando realmente Jesús viene y nos quita ese peso de encima, ¿no? Y nos ayuda a hacer la carga más ligera, y es que de verdad lo he vivido, ¿no? Que incluso, por ejemplo, hablo de la pandemia, ¿no? Cuando cerraron iglesias, cuando cerraron los templos, cuando incluso ya no podías ni siquiera congregarte. Comulgabas pues espiritualmente, pero no era lo mismo, ¿no? Y sí. La cuestión de que pues te ayudaba, por ejemplo, el ver pues la misa, por ejemplo, ¿no? Ya no tanto de acudir porque pues no se podía, o simplemente cuando ya no te podían dar la comunión, me parece que directamente en la boca, bueno, acá la recibimos en la mano. Aquí también. Y hasta ahorita ya se retomó eso, ¿no? De que el sacerdote te pueda dar la comunión en
en la boca, y es como pues lo mejor, ¿no? Porque así ya no quedan como residuos de la hostia, ¿no? Y principalmente pues te la da directamente, ¿no? Y es como lo mejor, ¿no? El poder recibirlo, y creo que la Eucaristía pues nos ayuda mucho, ¿no? Nos ayuda mucho en pues perseverar, en nutrirnos más que nada, porque pues es esta comida pues que nos ayuda a todo, a el alma, al cuerpo y no sé, a seguir adelante. Así es. Y es que principalmente la Eucaristía es el sacramento por excelencia del cristiano. No podemos dejar a la Eucaristía y a la confesión de lado porque son los principales sacramentos. O sea, también la unción de los enfermos cuando nos sentimos decaídos, cuando nos sentimos enfermos espiritualmente, físicamente. Ajá. Sí, todos son importantes. Así es, todos son importantes. Creo que han tenido un impacto fuerte en mi vida, y creo que en la vida de ustedes también. Principalmente, sí. Pues estoy muy entretenido escuchándolas. Está bueno el podcast. Sí, esa opinión. Sí, yo también concuerdo que los sacramentos, especialmente la Eucaristía y la confesión, ¿no? Sí. Son muy importantes, porque pues si uno como católico decimos practicantes, ¿no? Pues no los ejerce, pues como que entonces no queda muy claro lo de practicante, ¿verdad? Porque son sacramentos que sí nos invitan a seguir avanzando. No digo que uno ya comulgue y es perfecto, ¿no? Claro que entramos en comunión con Dios, pero sabemos que estamos en proceso a llegar a esa santidad, pero pues es un sacramento que nos fortalece espiritualmente, ya lo decía ahorita a Aiden, nos fortalece espiritualmente, nos confirma la fe, nos alimenta espiritualmente, y la confesión pues ni se diga, ¿no? También personalmente también ha sido algo de lo que yo siempre he defendido mucho, de los sacramentos, especialmente de la confesión, porque yo la verdad diría, no, pues si en ese sacramento, pues ¿qué haría, no? ¿Qué podría hacer ya? Porque es un sacramento que nos hace realmente experimentar esta misericordia de Dios que siempre está con nosotros, sin importar quiénes seamos, qué digamos, qué hagamos, con quién estemos, ¿no? Siempre hay entre esta misericordia de Dios que nos demuestra que su amor está por encima de todo, ¿no? Hasta de nuestro propio pecado. Exactamente. Para ustedes, dentro de lo que han vivido como seguidores de Cristo y de la Iglesia, ¿qué es la santidad? ¿Y qué necesita el ser humano para vivir de acuerdo a la amistad con Cristo en la santidad misma? Lo voy a decir como el canto de Jesús. Para ser santo hay que ser feliz, ¿no? Hay que dar, bueno, desde lo que decía, no dar testimonio, pero siempre, pues en la verdad, siempre, pues en lo que nos enseña la Iglesia, nos enseña Jesús a través de su palabra, y pues cuidar nuestra vida de gracia, ¿no? Creo que para alcanzar la santidad debemos de tener una vida de gracia, que es, pues, como lo mencionábamos ahorita, la oración, los sacramentos, y tener como, pues, esa constante formación, ¿no? Y cuidar, claro, pues, nuestra vida, con quien nos relacionamos y todo eso, para poder alcanzar esa santidad. Y ¿qué necesita el ser humano para vivir de acuerdo a la amistad con Cristo? Pues esto, ¿no? La vida de gracia creo que es fundamental, obviamente los sacramentos, y tener esa relación personal con Dios, ¿no? A través de la oración. Creo que la oración personal es como un acercamiento íntimo con el Señor, como dice también la palabra de Dios, ¿no? Entra en tu cuarto y cierra la puerta y habla con tu Señor, ¿no? Sí. Creo que muchas veces dejamos de orar, ¿no? Era lo que también decía, ¿no? ¿Por qué sentirte solo si Dios está contigo, ¿no? Pero muchas veces dejamos de orar, ¿no? Y nos olvidamos.
o solamente lo buscamos cuando necesitamos algo o cuando nos surge algo o cuando le reclamamos algo, ¿no? De ¿por qué Sí, me pasó esto, no? O Dios, justamente. necesito esto, ¿no? Y ¿por qué no hablarle a diario, ¿no? Saludarlo en las mañanas, o sea, la bendición de los alimentos, o ahorita en la noche pues agradecer por la jornada que termina y pues pedirle, ¿no? Y darle gracias principalmente por todo lo que nos da y pues creo que eso sería fundamental para pues alcanzar la santidad. Así es que obteniendo la felicidad, o sea, no te voy a decir que la vida va a ser color de rosa, pero para ser santo, como lo dice la canción de Geset, hay que ser feliz y principalmente tener una vida de gracia y oración. Un recuerdo que se me vino a la cabeza es que ahora en junio pues yo asistí a un retiro a Michoacán y en este retiro nos hacían, o sea, determinada hora del día, por ejemplo era en la mañana, era a mediodía, en la tarde y en la noche. Eran 4 veces en las que entrábamos al sagrario y nos sentábamos